Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. En Perú la crisis política, de la que os hablaba la semana pasada aquí en La Contracrónica, lejos de amainar, se complica conforme avanzan los días. De hecho, está en estos momentos, en plenas Navidades, al rojo vivo. La semana pasada, como os decía, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, se salvó por los pelos de la sustitución, de la moción de sustitución que le había puesto la oposición, gracias a un acuerdo de última hora con un sector del fujimorismo. Era algo que era imprevisto, desde luego cuando yo hice el programa era un escenario que no ya yo mismo, sino ninguno de los analistas contemplaba, pero al final sucedió. Pero ese acuerdo, evidentemente, no fue gratis. A cambio tuvo que conceder un indulto al expresidente Alberto Fujimori, que hasta hace unos días estaba en la cárcel, condenado a más de 40 años de prisión por corrupción y delitos de lesa humanidad. Durante sus años de gobierno, se entiende, hace ya mucho tiempo, Alberto Fujimori dejó de ser presidente de Perú en el año 2000 y lo fue desde el año 1990. Entonces, durante estos delitos fueron perpetrados durante sus 10 años de gobierno. Kuczynski, que llegó al poder hace año y medio, en el verano de 2016, el verano boreal, por supuesto, pues llegó cabalgando sobre el antifujimorismo y lo que se ha encontrado de frente, como os podéis imaginar, es una gran respuesta popular, una respuesta en contra. Evidentemente, no a favor. En Perú hay una parte del país que quiere mucho a Fujimori, pero otra parte que es mayoritaria que no le quiere absolutamente nada. Las calles se han llenado de manifestantes y la sociedad peruana ha quedado fracturada, esa es la realidad, como en otros tiempos, como en los peores tiempos, diríamos. Fujimori, en definitiva, ha resucitado y lo ha hecho, curiosamente, cuando estaba a punto de morir. Traté la semana pasada aquí en La Contra el peliagudo momento, he dicho peliagudo, podía utilizar otras palabras, pero creo que esta se ajusta bastante a la realidad, o se ajustaba por lo menos hace una semana, pues el peliagudo momento que vive su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a cuenta de unas acusaciones de corrupción que había tenido a lo largo de los últimos meses, que aunque no se han materializado judicialmente, es decir, no ha habido propiamente imputación por parte de ningún juez, pues le pusieron en su momento contra la espada y la pared y desencadenaron la crisis política que es de la que estamos ahora mismo inmersos y que está alcanzando su punto álgido, por lo menos hasta ahora. Esto podría ir a peor, como podéis imaginaros. El partido fujimorista en Perú se llama Fuerza Popular, es decir, no se llama Partido Fujimorista, se llama Fuerza Popular y lo caudilla Keiko Fujimori, que es una mujer, creo que tiene 43 o 44 años, que es hija de su padre. Pues bien, este partido Fuerza Popular pidió la semana pasada, no, hace 2 semanas ya, pidió la destitución del presidente a cuenta de estas historias o de esta presunta corrupción en la que habría incurrido el actual presidente Kuczynski en otros tiempos, cuando él no era presidente, antes de que él llegase a ser ministro, hace ya muchísimo tiempo. Estaba la firma Odebrecht de por medio. La cosa es que Keiko Fujimori, que había perdido las elecciones presidenciales el año pasado contra Pedro Pablo Kuczynski, pues vio que esta era su oportunidad, no de conquistar la presidencia, porque eso no podía, pero sí al menos de aventar a su actual inquilino. El problema es que no podía hacerlo, porque no tiene diputados suficientes. Tiene solo 73 escaños en el Congreso Nacional del Perú y para la destitución, para esta moción concreta, necesitaba 2/3 de la Cámara, es decir, 87. Y el partido fujimorista, llamémosle así para que todos nos entendamos, es decir, Fuerza Popular, carecía de esos recursos parlamentarios. En principio, ya digo, esto era lo que yo por lo menos pensaba la semana pasada y como yo prácticamente todo el mundo, parecía que la izquierda peruana, la izquierda del Frente Amplio, pues se iba a sumar a la moción y junto a la izquierda del Frente Amplio prácticamente todo el Congreso. En el Congreso peruano hay varias fuerzas políticas, está la del presidente, aunque esa es pequeña, curiosamente, se llama Peruanos por el Cambio, tiene solo 18, bueno, ahora ya tiene 3 menos, pero la semana pasada tenía 18, luego está el Frente Amplio, hay otra que se llama Nuevo Perú, otra más que se llama Alianza por el Progreso, Acción Popular, el APRA, que es el partido peruano por antonomasia, que tiene más años que la Tana. Bueno, la cosa es que hay varias fuerzas parlamentarias y se pensaba que todas se iban a apuntar en comandita, a excepción de la de Peruanos por el Cambio, o casi todas iban a apuntar
a la crucifixión de Pedro Pablo Kuczynski. Y eso era lo que todo el mundo daba por sentado. Es la próxima semana, Pedro Pablo Kuczynski dejará de ser presidente de Perú y se abrirá un periodo de transición, ya sea con su vicepresidente, ya sea con el presidente del Congreso o ya sea dentro de 3 meses, porque se tienen que convocar elecciones deprisa y corriendo, porque no hay nadie legitimado para ejercer la presidencia. Eso es lo que se pensaba. Y es como, creo recordar, cerré yo mi programa sobre Perú la semana pasada. Pues bien, todo cambió y además cambió a mucha velocidad. La reunión, la sesión parlamentaria se abrió y saltó la sorpresa. Solo 78 diputados, recordad que hacían falta 87, pues solo 78 votaron a favor de la destitución, por lo que la moción fue rechazada. Eso ya saltó automáticamente a todos los teletipos y de ahí a todos los periódicos del mundo. Claro, todos los peruanos y todos los que estamos interesados en la política peruana nos preguntamos ¿por qué? Pero ¿y esto por qué ha sido? ¿Cómo puede ser que haya fracasado si todo el mundo daba por seguro que Kuczynski iba a salir de la presidencia? Pues resultó, mejor dicho, cambiamos el tiempo verbal, que 10 diputados de Fuerza Popular decidieron abstenerse, a pesar de que las órdenes del grupo parlamentario eran votar a favor de la destitución. Y ahí en ese punto es donde había saltado primero la sorpresa y después saltó la liebre. Se había abstenido una parte del grupo parlamentario de Fuerza Popular, en concreto 10 diputados. ¿Lo habían hecho porque querían? Bueno, evidentemente lo hicieron porque querían, pero alguien les pediría que lo hiciesen. Y no había sido la propia Keiko Fujimori, que seguía insistiendo en que había que votar a favor de la salida de Kuczynski. Lo habían hecho 10 diputados, un grupo reducido de toda la bancada, en este caso Fuerza Populareña, ya digo, son 73, pues 10 solo, que está liderado por el hermano de Keiko Fujimori, hijo también de Alberto Fujimori, llamado Kenji Fujimori. ¿Veis? Aquí aparecen Fujimoris por todas partes. La historia de esta familia o de este apellido japonés en Perú empieza a parecerse ya casi a la del apellido Pizarro, no es broma. Dentro de 100 años se hablará de la historia del Perú y aparecerán Fujimoris por todos los lados a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Bien, a partir de aquí, cuando ya se supo que se había rechazado la moción por culpa de Kenji Fujimori, era fácil deducir que el propio Kenji había llegado a un acuerdo bajo mesa, obviamente, con el presidente, porque hasta un minuto antes todo el mundo pensaba que todos los diputados de Fuerza Popular iban a votar a favor de la moción. Es decir, en una palabra, que Kenji Fujimori había traicionado a su hermana o había llegado a un acuerdo muy sustancioso con el presidente. Todos nos preguntamos, ¿a cambio de qué? ¿Qué le van a dar? Y eso se quedó ahí en el aire, esa pregunta. Pues bien, el día de Nochebuena, que me parece que el mejor día del año para hacer algo polémico, porque todos estamos a otra cosa, lo supimos. Kuczynski concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori, al padre de Kenji y al padre de Keiko. Lo anunció además a las 6 de la tarde, hora local de Lima, que es algo así como la hora en la que todos los peruanos estaban preparando la cena para la Nochebuena. Estaban ya a punto de sentarse. Estaban en cualquier cosa menos en ponerse a leer el periódico o ver los informativos de la televisión. Claro que la Nochebuena pasó y después vino la Navidad y estamos ya día 27 de diciembre y hace ya unos cuantos días de la Nochebuena. Es decir, que era una cuestión de tiempo. A partir de aquí, pues el escándalo ha ido ganando volumen con los días. De este modo, Kuczynski se encuentra en este momento, es decir, ha ido a peor en una palabra. Ha salido de la sartén para echarse en el fuego. Ahora mismo se encuentra asediado en 2 frentes. Tiene que hacer la guerra, como los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pues la tiene que hacer en 2 frentes. Por un lado, el asunto de Odebrecht, que no se ha muerto para nada, todavía sigue ahí, las sombras de corrupción que penden sobre él. Y por otro, el indulto a Fujimori, que esto es muchísimo más grave, que es un tipo francamente siniestro, por utilizar una palabra suave, que está en la cárcel sentenciado por delitos gravísimos, incluyendo 2 matanzas y 2 secuestros. Es decir, no está por un asuntillo de que malversó unos cuantos fondos públicos o hizo unos contratos irregulares. No, por cosas serias, de las gordas, de las que costaron la vida a la gente. Bien, esto, como puede imaginarse cualquiera, pues ha tenido y está teniendo consecuencias inmediatas. Y ojo, no solo en la calle, que en la calle lo hemos visto,
Ayer salía en prácticamente todos los informativos del mundo las protestas que estaba viendo en las calles peruanas, especialmente en Lima, a cuenta de esto. La calle no lo es todo, pero importa y le permite a uno pues tomar la temperatura a una sociedad cuando hay problemas, ¿no? Es decir, no solo ha habido problemas allí. De entrada le han dimitido ya 3 diputados de su propio partido, que se llama Peruanos por el Cambio. Pero ojo, el cambio con K. Aquí la idea era que, como él se llama Pedro Pablo Kuczynski con K, pues su partido se llamase, es decir, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, pues su partido se llamase Peruanos por el Cambio, PPK, pero claro, cambio en castellano es con C. Bueno, pues decidieron tomarse una licencia de marketing político y cambiaron la C por la K. Así que ya tenemos el líder del PPK es PPK. La cosa queda fenomenal, por lo menos para la campaña electoral. Bueno, pues además es que el PPK en cuestión no anda sobrado de diputados, no anda sobrado de representación parlamentaria. Tenía solo 18 antes de esto y ahora se ha quedado con 15. Ojo, frente a los 73 que tienen los fujimoristas, pues hay que tiene una minoría realmente minoritaria. Los diputados del PPK, que cada vez que lo leo o lo digo o pienso en él, tiene nombre de pistola este partido. Es una PPK de 9 milímetros, tal, PPK. No sé a los peruanos qué les sonará, pero por lo menos a mí me lo suena. Pues los diputados del PPK acusan al presidente de no haber sido informados con antelación. Es decir, que además de puñalada, porque esto de Fujimori, del indulto a Fujimori era una puñalada, es una puñalada a traición. Y las puñaladas a traición, toda puñalada sienta mal. Pero si la puñalada te la han dado a traición y además los tuyos, pues te sienta peor todavía. Pero claro, sus diputados no son los únicos traicionados, que podríamos decir, bueno, en eso Mariano Rajoy es experto, por ejemplo, en España, en traicionar a sus propios votantes, pero en cambio a otros no les traiciona. En este caso, Kuczynski ha traicionado a todo el mundo. Al parecer, durante la moción, este hombre jugó a 2 bandos. Esto se ha sabido después. Por un lado con Kenji Fujimori y por otro con la que está en Perú, en el otro extremo del espectro político, que se llama Verónica Mendoza, que es la líder del Frente Amplio. A quien, por lo visto, según se ha sabido después, le prometió que a cambio de sus votos no haría ninguna concesión al fujimorismo. También traicionó a sus votantes, a quienes les prometió el año pasado. Se lo prometió por activa y por pasiva, se lo prometió en todos los idiomas que conoce, que no sé cuántos son, pero los que conozca se lo prometió. Y se lo prometió en los periódicos, se lo prometió en los mítines. Allá donde iba y le preguntaban, lo prometía. Y si no se lo preguntaban, lo prometía también. Pues bien, lo que prometía es que no indultaría a Fujimori por muy enfermo que estuviese. Porque la solicitud de indultar a Alberto Fujimori no es de ahora, es antigua, los hijos lo habían pedido diciendo que su padre ya era mayor, que estaba muy enfermo y que por una cuestión humanitaria, pues el presidente de la República tenía que indultarle. Bien, y enfermo está, eso no vamos a negarlo. Va a cumplir, es un hombre de 79 años, va a cumplir 80 el próximo mes de julio. De hecho, son los mismos que el propio Kuczynski. Es que Kuczynski lo he ido a mirar, nació en octubre, es decir, podían haber ido juntos a clase. Se llevan 3 meses de diferencia, aunque la diferencia es que la salud de Kuczynski es infinitamente mejor, debe tener mejor genética, o ha llevado mejor vida, que también, que Fujimori. Y este hombre anda muy fastidiado. He estado echando un vistazo, no os voy a leer todas las dolencias que tiene, las tengo delante, pues me preocupé de ir a buscarlas, tampoco soy médico, entonces a mí decir que alguien tiene cardiopatía hipertensiva de grado leve, pues es que no sé lo que es, no os puedo decir. Pizarro seguro que lo sabe, que es médico, pero yo no tengo ni idea. Tiene también insuficiencia mitral, Alejandro apunta, y tiene hipotiroidismo subclínico. Bueno, es una lista de... No sé lo que es ninguna de las cosas que he dicho, pero son mejor, de algo que no sé, prefiero no hablar. La cuestión es que tiene un combo de enfermedades propias de la edad, obviamente. Es un hombre ya de 80 años, como digo, y bueno, su cuadro clínico, sin leeroslo entero, pues parece, o por lo menos a mí me parece lamentable. ¿Justifica, la pregunta, ¿justifica esto un indulto a un preso? Bueno, yo creo que en circunstancias normales, pues sí, o tal vez sí. Es decir, que un preso que está con 80 años y con un montón de enfermedades, como es el caso de Alberto Fujimori,
pues que por cuestiones humanitarias le indulten, pues bien, no me parece. Habría que estudiarlo, obviamente, pero vamos, no es que a mí me parezca mala o buena idea, es que se hace continuamente en todos los países del mundo. Pero claro, Alberto Fujimori no es una circunstancia normal. Creo que hasta ahí llegamos. Por un lado, no puede indultarle porque prometió no hacerlo, eso de entrada. Y lo prometió, como ya digo, allá donde le preguntaron, y cuando no le preguntaban lo prometía también. Y aunque todos sabemos que los políticos mienten, y lo hacen continuamente, pues no sé, no es cosa de aplaudirles cuando lo hacen delante de nuestra cara. Y de una manera tan evidente, y de un día para otro. Y si algo ha prometido Pedro Pablo Kuczynski es no indultar a Fujimori. Ha prometido otras cuantas cosas más, pero en esta fue especialmente insistente. Por otro lado, la razón por la que le indulta, él asegura que es por cuestiones humanitarias, y no sé si lo ha leído, pero adjunta el historial clínico, digo, ¿cómo vamos a mantener en la cárcel a un hombre tan enfermo y tan mayor? Y ella dice que es natural y que ha sido muy doloroso, pero que por cuestiones puramente humanitarias le tiene que soltar. Claro, pero aquí hay un tema, y es que tan enfermo está Fujimori hoy como lo estaba hace 6 meses. Este mismo cuadro clínico es idéntico, y si no idéntico, muy parecido al que Alberto Fujimori tenía el día 1 de julio o 1 de septiembre. Y no cambia absolutamente nada. Luego la decisión es política y de pura supervivencia personal. Allá las cosas cambian sustancialmente. Luego hay doble mentira. Por un lado mientes al decir, o mentiste al decir, que no ibas a liberar a este hombre jamás, de los jamases, mientras estuviese sobre la faz de la tierra. Y segundo, mientes incluso cuando indultas. Porque dices que mientes, que le indultas por cuestiones humanitarias, pero eso lo hubieras podido hacer el año pasado o hace 6 meses. Es decir, que es un vergonzoso cambalache para mantenerse en el cargo. Solo eso y simplemente eso. ¿Lo entendemos? Sí, yo lo entiendo. Son políticos. No me van a descubrir América a estas alturas, pero eso no quita para que sea denunciable y asqueroso lo que ha hecho directamente. Bien, eso sería otra causa más. Y por último, Fujimori no es un preso cualquiera. Sus circunstancias no son las normales y él no es un preso cualquiera. Es decir, no es un ladrón de bancos que a los 80 años o a punto de cumplir los 80 años y al borde de la muerte, pues quiere despedirse de este mundo en su casa, rodeado por los suyos. No sé, en ese caso, quizá creo que yo desde luego pues estaría a favor. ¿Cómo no le vas a dejar morir a este hombre en su casa? Ya ves que robó no sé cuántos bancos, ya bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si le queda lo que le queda, que se vaya a su casa. Pero es que Fujimori no es un ladrón de bancos que quiere irse a morir a casa, no. Fujimori es un delincuente. Y es un delincuente que delinquió desde el poder de manera repetida y con plena constancia de sus delitos. Después de perpetrar una plétora de delitos durante años, de manera sostenida, se fugó a Japón. Claro, es que esto sucedió hace ya tantos años que muchos no lo recuerdan. Este tipo se fugó a Japón. Y si lo consiguieron atrapar fue porque Fujimori se confió. Y viajó, no sé si fue 1 o 1 año después o 2 años después de haberse fugado, siendo un prófugo de la justicia, pidió la nacionalidad japonesa, se la dieron. El gobierno de Japón, por cierto, lo estuvo protegiendo de manera un tanto vergonzante, haciendo de menos a Perú. Y se presentó en Chile, en Santiago de Chile, donde allí los chilenos le atraparon y lo extraditaron. Creo que lo tuvieron también un par de años en Chile, hasta que aprobaron la extradición a Perú. Bueno, pues esto fue en 2007-2008. A partir de ahí tuvo 4 juicios este tipo, con 4 sentencias en firme que suman 46 años de cárcel. Por allanamiento, por homicidio, por secuestro y por malversación de fondos públicos. Ojo, y eso es lo que se consiguió probar en los juicios, que le acusaban de más cosas. Oye, por esta razón a este tipo no se le puede soltar. Pero es que no solo eso. Además, desde el punto de vista político, y él fue presidente de aquella nación durante 10 años, fue un tipo que arrastró por el barro el Estado de Derecho en Perú.
Y de una manera además que, aunque haya pasado tanto tiempo, porque de la llegada al poder de Fujimori en 1990, con un partido, Cambio 90 creo que se llamaba, bueno, iba a ser la gran ilusión, era la gran esperanza blanca, bueno, mejor dicho, la gran esperanza japonesa de la democracia en Perú, unas elecciones que ganó a Mario Vargas Llosa, yo lo recuerdo, era muy jovencito. Bueno, pues desde entonces han pasado 28 años, o va a hacer 28 años ahora que estamos ya al borde del año 2018. Pero que haya pasado tanto tiempo no quita ni un ápice de responsabilidad de todo lo que hizo. Desmanteló todas las instituciones para ponerlas en sus propias manos y en las de su asesor Vladimiro Montesinos, que resultó ser de lo peorcito que le ha pasado a Perú en los últimos 25 años. Se saltó la Constitución cuando quiso y como quiso. Eso fue famoso hace ya los años 90, aquello de la interpretación auténtica de la Constitución. Y creó una ley específica de la interpretación auténtica de la Constitución. Era la única persona para poderla interpretar. Y todo para poder ser reelegido una tercera vez. Dio un golpe de Estado desde la Casa de Pizarro, es decir, desde la misma presidencia, tras el cual se reforzó en el puesto, convirtiéndose prácticamente en un dictador. Machacó a los periodistas, a todos los críticos evidentemente, pero con saña y con dedicación. Caray, si es que hasta montó una guerra. Una guerrita de juguete, cierto es, una guerra con Ecuador. Esto fue en el año 95. Y diréis, bueno, ¿qué pasó? Los ecuatorianos, no sé, invadieron Tumbes o algo así. No. Por un valle perdido de la mano de Dios en los Andes, que no contaba esa guerra ni con el beneplácito de los militares peruanos, a los que, por supuesto, acto seguido, después de su oposición, los purgó sin piedad. Durante sus años de gobierno, que ya digo, fueron del año 1990 al año 2000, y salió por la puerta de atrás. Es decir, no penséis que es que fue a derrotar las elecciones, no, ganó las últimas, y como ya le habían empezado a descubrir muchas corruptelas, relacionadas, por cierto, aquellas con Vladimiro Montesinos, fueron los famosos Vladivideos estos, además el tipo era un espía y un chantajista profesional, pues durante estos años de gobierno, durante esta década, no quedó una sola institución en el país que no actuase movida como una marioneta desde el despacho presidencial. El Tribunal Constitucional, la Autoridad Electoral, la Contraloría de la República, todo. En fin, no lo sé, pero un tipo que ha hecho tanto daño no es objeto de indulto. Bueno, no debería serlo. Es decir, es un tipo que está en la cárcel por una cuestión de justicia elemental. Y que no pasa nada porque se muera en la cárcel. Digamos que lo ha buscado y se lo merece, además. Por una cuestión de justicia política y, sobre todo, de justicia penal. Caray, es que tiene sangre en las manos, en una palabra. Quedan por saber los efectos, obviamente, que esto va a tener. Que está teniendo y que va a tener en el medio plazo. Pues nadie lo sabe. Se están haciendo cálculos y cábalas desde hace 2 días en Perú sobre qué es lo que va a suceder, cuánto va a durar Kuczynski. Y la verdad es que yo no lo sé tampoco, porque la semana pasada pensé que Kuczynski ya para el día 27 de diciembre, para hoy mismo, ya no sería presidente, ya ves, que lo sigue siendo. Y además ha pegado un giro, ha dado un retruécano, una carambola a la situación que nos ha conducido hasta aquí. Vamos, personalmente y con la información de la que dispongo, creo que Kuczynski lo tiene muy difícil para recuperarse de esta, francamente difícil. Ha traicionado a demasiados en demasiado poco tiempo. Los diputados de Fuerza Popular, por ejemplo, los 10 de Kenji Fujimori, pues no creo que le vayan a apoyar a partir de ahora. Y sería perfectamente lógico. Han conseguido lo que buscaban y ahora volverán a ser lo que eran, la oposición. Y más después de haber conseguido liberar a su padre. En fin, de haberse apuntado un tanto de cara a sus electores. La izquierda, por su parte, que en gran medida es responsable de que Kuczynski llegase a la presidencia en segunda vuelta, él en primera vuelta no ganó, él ganó en segunda gracias a que hubo, pues que acumuló sus votos, los propios, los que había obtenido en primera vuelta, más
prácticamente todo el antifujimorismo de Perú, perdón. Entre el cual, mejor dicho, está la propia izquierda peruana. Bueno, pues a partir de ahora, estos redoblarán sus esfuerzos para sacarle el poder, y además con más razón, y refortalecidos en sus argumentos. Y luego, por último, su partido ha quedado severamente tocado. Es decir, que ha salvado el día. Pero claro, le quedan muchos días de mandato por delante. Oficialmente hasta el año 2020. Yo personalmente creo que es poco probable que lo termine. Alejandro Morales, que es un oyente de Colombia, quiere comentarme algo y ya de paso hacerme una petición. En días pasados tuve la oportunidad de escuchar un compatriota mío que sintetizaba lo que pensamos la mayoría de los colombianos. Y terminó con una petición, la cual me alegró mucho, que era de que hicieras una contracrónica de nuestro país. Pero tu respuesta fue bastante negativa, que porque en Colombia no había pasado nada de actualidad. Me puse a pensar por qué esto no sucede. Esto no sucede simplemente porque aunque en el país pasen a diario cosas graves que en cualquier otro país del mundo serían catalogadas como críticas, en nuestro país se tapan, se esconden. Como por ejemplo la amnistía que se le está dando a los criminales de las FARC, violadores de niñas, narcotraficantes, y en la actualidad el presidente Santos les está dando la impunidad total. Por otro lado, la financiación de su campaña Odebrecht fue más pesado en Colombia que en cualquier otro país y no pasa nada. Las cortes corruptas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Santos, como decimos en Colombia, enmermeló, le dio dinero a periodistas y ellos se encargan de tapar la realidad del país. Desafortunadamente veo que la contracrónica está muy lejos. Gracias, Fernando. Pues mira, Alejandro, dos cosas. La primera es que si me dejas un minuto más de audio, si lo haces un poquito más largo, pillo el hilo de la película y casi te digo cuál era, porque se oía un montón por detrás. Me ha parecido incluso escuchar que estaba con el doblaje nuestro, con el doblaje español, no con el doblaje latino que hacen para todos los países de América. La verdad es que he puesto a escuchar doblaje, no es porque yo sea español, pero siempre me ha parecido más auténtico el doblaje español, porque es un doblaje que se parece a un acento que existe de verdad, que es el mío, en definitiva, mientras ese que os hacen en la América hispana, os hacen una especie de español de cartón piedra que no lo habla nadie, porque no es que esto está hecho como los colombianos, o con el acento colombiano, el argentino, el mexicano, no, es una cosa que la deben hacer en Miami y que no hay ni un solo hispanohablante que utilice esas palabras y que tenga ese acento. Pero bueno, esa sería la primera. La segunda es que sobre el tema de Santos y Colombia, pues se lo comentaba a tu compatriota el otro día. Ya sabes que este programa analiza cuestiones del día. Y además cuestiones del día de ámbito panhispánico. Un poco que nos interesen a todos. Hoy lo has podido escuchar con lo de Perú. Es un tema que, en fin, tapiza a todos los periódicos desde el sur de Chile hasta el norte de España. Y del Atlántico al Pacífico. Abre el periódico que quieras y verás, y por supuesto todas las televisiones son temas del día. Se llama contracrónica, una crónica de cuestiones del día. Y el asunto de Santos, que sé que está haciendo bastante daño, lo está haciendo de manera muy bien administrada, porque no está dando titulares, o muy poco titulares, o titulares que no trascienden más allá de Colombia. Pero vamos, no se me escapa y lo sigo con atención, te lo puedo asegurar. De hecho, estoy deseando que me dé una sola excusa para tratarlo con más profundidad aquí en el programa. A ver si en los próximos días, no lo sé, antes de que termine la Navidad, me pongo con ello, aunque solo sea para explicar lo que está pasando. Busco un gancho, el que sea, y a partir de ahí hago una recapitulación general
de todo lo que está haciendo este hombre y de cómo se está llevando a cabo el proceso este de paz con las FARC y bueno, todos los elementos que han ido apareciendo. Muy bien, lo dejo ahí, espero, en serio, te lo digo no solo a ti, Alejandro, sino a todos los oyentes colombianos de la Contracrónica, que tan pronto como pueda lo hago, seguro, tenedlo, vamos, por estas os lo juro, bueno, porque no me podéis ver, porque acabo de hacer un juramento gitano, es ponerse así una especie de los dedos en cruz y besárselos. Bien, pues con esto vamos a terminar. Pasamos antes por Pizarro, que nos quiere hacer su comentario, nos va a hacer su comentario sobre el tema este de Correa y de Lenín Moreno en Ecuador. El correísmo no ha sido carisma, ha sido un ego vehemente hasta la náusea y un gentío que ha resultado ser una tropa de ávidos de poder y plata, un tropel de avenidos a las subvenciones y una tremolina de bolivarianos convencidos. Lenin tiene claro que el correísmo es impresentable y para sacudírselo ha decidido exponer sus vergüenzas y desmarcarse para ofrecer honestidad y sensata gestión. La idea es loable y los ecuatorianos se la están comprando. Pero en política la experiencia recoge que siempre hay corrupción y en el bolivarianismo la experiencia recoge que no hay sensatez. Pero ¿quién no quiere mejorar de pésimo a malo? Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, amigos, pues con esto concluimos la contra de hoy y yo por lo menos me despido de vosotros hasta mañana.